libro de apuntes y vamos a disponer pues este tiempo para poder aprender de este estudio que estamos haciendo. Entonces le invito a que cierre sus ojos y le diga: Señor, muchas gracias por tu bendición. Gracias por tu fidelidad, tu grandeza, Señor. Gracias, Dios, porque nos permites hoy poder estar con vida, Señor, reunidos, Señor, por este medio para estudiar tu palabra, para aprender de ti. Pedimos, Señor, que tomes el control de la vida del pastor Juan, Señor, que lo uses como instrumento para edificar nuestra vida, Señor, y que abras el entendimiento de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga y los dejo en compañía de mi Señor Padre. Bueno, señor hijo, señor hermano, pastor Juan Esteban, Dios lo bendiga. Me alegra mucho saber que están bien y que tenemos esta disposición de nuestro corazón para estudiar la palabra. El viernes pasado quedamos ya en la parte final del mensaje a la iglesia de Esmirna y quedamos para observar la última parte de este texto, donde el versículo 10 dice: el que venciere, bueno, el 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. Que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es muy importante tratar de pensar un poquito en esa expresión del versículo 10 que dice: yo te daré la corona de la vida, sé fiel hasta la muerte, la última parte, después del encarcelamiento, del sufrimiento. Quedamos en la parte que les decía que al parecer hay diferentes galardones o premios o recompensas. Todo depende cómo nosotros realmente lo estemos enfocando como tal. En la primera carta a los Corintios, si desean ir conmigo, pues les invito a que vayan allí. Primera carta a los Corintios, el capítulo 3. Eso nos relaciona un poco con todo el esfuerzo que puede hacerse, pero al entender nuestro trabajo y nuestra tarea para hacer la obra del Señor. Dice el versículo 7 al versículo 15, Primera de Corintios capítulo 3. Este es un texto muy importante de las Escrituras para entender nosotros la tarea, la obra que debemos hacer. El versículo 7, Pablo está hablando aquí acerca de los colaboradores para hacer la tarea y para hacer la obra del Señor. El versículo 7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9. Porque nosotros, en este caso los humanos, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y el versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. El versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así, aunque como por fuego. Así está hablando de quienes han sido salvos o hemos sido salvos y realizamos una tarea. Los hermanos en Corinto entraron en una discusión en que seguían unos a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro, otros decían: no, nosotros somos del Señor Jesucristo. Es verdad, todos somos del Señor Jesús, pero es importante también podernos identificar nosotros con la persona que hace la obra
que Dios ha puesto para dirigirnos y para orientarnos. Entonces, en este texto muestra algunos materiales de construcción, y los materiales tienen obviamente unos valores importantes. El versículo es claro en decir que nadie puede poner otro fundamento, que el fundamento es Cristo. Y el versículo 7 está mencionando que el que planta no es algo, no es alguien, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Y que el que planta, es decir, el que siembra, evangeliza, y el que disipula y ayuda a la madurez de otro, pues no es más importante la tarea del evangelizador que la tarea del que disipula. Un ganador de almas para el Señor no es menos importante que el pastor que enseña o que doctrina o que el evangelista o que el profeta o que el apóstol, sino que es la obra que hacemos cada uno. En este versículo está diciendo que cada uno, el verso 8 dice que cada uno recibirá su recompensa, ¿entiendes? Cada uno recibirá, aunque la tarea es la misma, pero cada uno recibirá una recompensa. Así que la diferencia no está en el nivel de servicio, sino en la recompensa que Dios en su gracia quiere hacer. El versículo 9 dice que como iglesia somos colaboradores de Dios, somos labranza, somos edificio de Dios, y que cada uno por la gracia de Dios realiza realmente un trabajo. El versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y el versículo 10 está diciendo que realmente es muy importante depender de la gracia de Dios que realmente nos ha sido dada. Pablo dice, yo como perito arquitecto, como experto, como conocedor de la revelación o conocedor de la doctrina, puse un fundamento, es decir, los edifiqué. Y luego dice, otro edifica encima, otro viene, por ejemplo, Iglesia de Caldas, ¿cuántos pastores ha tenido? Y cada pastor viene y hace una tarea, pero el que puso el fundamento en cada persona, ese trabajo no se pierde. Si un creyente, miembro de la iglesia, gana a otra persona, ese trabajo o esa recompensa no será para el pastor, sino será para la persona que ha alcanzado. Luego el pastor o el maestro o el que discipula tendrá una recompensa que viene de acuerdo a la obra. Y el versículo 10 está diciendo, pero cada uno mire cómo sobre edifica, es decir, qué materiales estamos haciendo. No podemos entretener a la gente, sino que hay que edificar realmente la palabra. En el versículo 11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tú no puedes edificar a la gente sobre la hermosa doctrina, ni sobre la atrayente personalidad del pastor o del predicador o del evangelizador, sino que hay que conducir a las personas al conocimiento del Señor Jesucristo. El versículo 12 dice que si otro pone otro fundamento, si sobre este fundamento, perdón, alguno edificare, me gustaría que usted observe los materiales, cómo van de mayor valor a una degradación. El oro, versículo 12, le sigue en valor la plata, le sigue en valor las piedras preciosas, le sigue la madera, le sigue el heno o la hojarasca. Entonces, el versículo 13 dice que la obra de cada uno será manifiesta porque el día, es decir, el día que Dios juzgue las obras del creyente, en este caso que no el creyente, sino sus obras, porque el impío será juzgado, pero el creyente será juzgado sus obras, porque cuando nos entregamos a Cristo, obviamente en el Calvario, el juicio del pecado fue en la persona de Jesucristo y entonces nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, obviamente el oro, la plata, las piedras preciosas, es la calidad de la palabra que nosotros estamos dando y no nuestra retórica, no nuestro verbo, sino no las cosas, no el bonito discurso que podamos elaborar nosotros. Entonces, observe, los metales son obviamente el oro, la plata, las piedras preciosas. El fuego probará, dice la Escritura, esta obra. Entonces, el fuego, el oro resiste el fuego que puede derretirse. La plata también resiste el fuego, las piedras preciosas también, pero la madera no resiste el fuego, tampoco lo resiste el heno, y menos la hojarasca, que es la hoja seca. Entonces, la obra que nosotros estamos haciendo tiene que ser con los materiales propios de la palabra. No puede ser mi imaginación, no puede ser la invención. El versículo 14
Y el versículo 13 dice que la obra de cada uno, el fuego la hará manifiesta. Bien, ese día vendrá, el fuego la probará, dice la última parte del texto. Y el versículo 14 dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. En el versículo 15 dice que si la obra de alguno se quemare, es decir, que el fuego la prueba y es heno, es madera, es hojarasca, pues el fuego la va a devorar. Dice, él va a sufrir pérdida, no tendrá recompensa. Él tiene salvación porque él es salvo, pero hay que tener cuidado cómo hacemos el trabajo. En este mismo libro de la primera carta de los Corintios, el capítulo 4, hay otro texto muy importante que me gustaría que usted lo mire conmigo, del capítulo 4, el versículo 5. Y observe este texto. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí la palabra realmente es recibirá la recompensa de Dios. Nosotros somos muy buenos para juzgar y para decir que aquel lo hace bien y aquel otro no. Pues hay cosas que obviamente no las vemos bien, pero no nos corresponde a nosotros juzgar. Nosotros no somos jueces, somos testigos, somos siervos del Señor, somos quienes transportamos y llevamos el mensaje del Señor. Nosotros no transportamos al Señor, el Señor nos transporta a nosotros. Pero dice aquí, no juzguéis nada antes de tiempo. Es importante aprender a observar y a ser prudentes. ¿Cuándo hay que esperar o cuánto dice hasta que venga el Señor? ¿Qué pasará cuando el Señor venga? Según el texto, Él aclarará lo oculto de las tinieblas. Dice, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces el Señor dará la recompensa a cada uno. Y ahora vamos a Apocalipsis. Estamos mirando sobre la corona de vida o la recompensa que realmente nos puede venir del Señor. Del capítulo 22 de Apocalipsis, es decir, el último capítulo de este libro, el versículo 12, observe cómo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Es decir, no somos salvos por obra, tengamos en cuenta. Más adelante hablamos un poquito sobre esto. El Señor dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Dice, ¿para qué? Para recompensar a cada uno según su obra, es decir, según el interés que nosotros estamos poniendo para hacer la tarea, pues habrá recompensa. La recompensa de nuestro trabajo al evangelizar, al discipular, al ayudar la labor que la iglesia realiza, no lo estamos haciendo para el pastor, no lo estamos haciendo para la denominación, sino que hay que ser conscientes que estamos haciendo la obra de Dios. Cuando hacemos obra social, es importante, pero estamos haciendo obviamente obra social, la humanidad lo conoce, las personas lo conocen, pero es importante que esta obra social también esté permeada por la palabra y que esas motivaciones realmente vengan de parte del Señor. En el versículo 11 del capítulo 2, volviendo a Apocalipsis, nuestro texto base, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, el Señor hace un llamado a las iglesias, aquí en este caso a las que estaban en el área de llamada Asia Menor de este entonces, no el continente, sino lo que hoy conocemos como Turquía, lo hemos dicho varias veces. La respuesta debe ser dada a cada miembro, es decir, Dios está hablando a cada miembro y cada miembro, perdón, debe responder a esta tarea que Él nos ha encomendado. Este mensaje obviamente se da a todas las iglesias. Y la palabra dice en el versículo, el que venciere, me llama mucho la atención, y por favor observe, el que venciere, ¿qué va a pasar con el que venciere? Ya vimos la vez pasada quiénes son los vencedores, el que se consagra al Señor, el que pelea la batalla, el que rinde todo su ser al Señor. Entonces hay que entender que ese vencedor no, esto es muy importante, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué significa la segunda muerte? Esto es supremamente importante. En el versículo está diciendo claro que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En la charla anterior hablamos un poquito sobre el vencedor, pero también es importante que recordemos que se es vencedor por
estar en Cristo Jesús. Romanos 8:37 dice que en Cristo somos más que vencedores, porque nosotros no hemos hecho nada, sino que Cristo hizo su obra y nos permite a nosotros ser vencedores. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, si usted puede ir conmigo, el versículo 14, el contenido de esta carta, dice Pablo, escribiendo a los Corintios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es decir, el texto está diciendo que nosotros no vamos en derrota. Hay cosas que nosotros vemos como una derrota, pero realmente, si estamos en Cristo, si estamos haciendo la voluntad de Dios, aparentemente, socialmente, puede parecer una derrota. A alguien le pudiera parecer una derrota, pero desde la perspectiva de la Escritura, dice el texto que a Dios gracias, que Él nos lleva siempre, no unas horas ni unos días. Podemos tener nosotros fracasos, dificultades. Esta misma carta a los Corintios dice que podemos estar derribados, pero no destruidos. Entonces el texto 2:14 de 2 de Corintios dice que en Cristo Jesús, por medio de nosotros, Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, que usted y yo somos portadores del aroma de Dios. Hay otro texto, en el versículo 15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En el versículo 10 se dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Realmente es la gracia del Señor. Es decir, que para una persona que es salva, cada creyente que también conoce al Señor es un aroma. Es muy grato escucharnos con el hermano. Yo esta noche vi allí algunos rostros de ustedes y me da una alegría inmensa de verlos, y puedo ver también la expresión de alegría cuando nos podemos saludar, cuando nos podemos encontrar, cuando sabemos de nuestra salud y cómo estamos. Pero cuando uno tiene un encuentro con una persona que no ha sido salvo, el olor que nosotros esperemos no es agradable para él, y por eso no nos quiere como amigos. Pero para los que tenemos en Cristo Jesús, dice que Dios manifiesta ese olor. A los no salvos, nosotros estamos oliendo a muerte, de acuerdo a este texto. Pero entre los salvos tenemos olor a Cristo, su aroma, entre los que se pierden. Pero recuerde que esta es una obra que Dios solo en su gracia puede hacer. Quiero, porque el tiempo no se detiene, mirar un poquito sobre la expresión final del versículo 11 que dice: no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué significa la segunda muerte? Entonces, si vamos a tratar de entender qué significa la segunda muerte, vamos a tratar de entender también qué significa entonces la muerte. Hay una palabra en el uso del Nuevo Testamento que, es una palabra en griego que tánatos. De ahí viene el concepto de tanatoplasia, todas estas cosas que usan ahí. Entonces, el concepto de tánatos significa, nunca está diciendo que es terminación o que es aniquilación. Hay algunas personas que dicen que la muerte es la aniquilación y que es el final, y que muerta la persona se acabó todo. No, realmente esa no es la idea que el texto está diciendo. La palabra, el concepto de muerte en la Escritura es un estado de separación, es la separación de una cosa de otra. Entonces, si pensamos un poquito en el concepto de la primera muerte, hablaremos que la muerte física es la separación de lo material y lo inmaterial en el ser humano, que cuando ocurre el deceso es porque entonces se fue el espíritu de ese ser humano que estaba allí. Eclesiastés 2:7 dice que vanidad de vanidad, el hombre vuelve al polvo como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, que en la muerte física hay un volver a los orígenes. La materia que se descompone, el cuerpo físicamente, vuelve a la tierra de donde fue tomado del polvo, de acuerdo al registro que hace Génesis. Pero el espíritu vuelve a Dios, el que dio aliento de vida
espíritu de vida en el hombre, entonces ese es volver a los orígenes nuevamente, el polvo al polvo y el espíritu a Dios hasta que venga el día de la resurrección. Entonces la muerte física es la separación de lo inmaterial y lo material en el ser humano. El concepto entonces de la muerte espiritual es la separación del ser humano de Dios por causa del pecado. Génesis 2, 16 y 17 dice que Dios le dijo al hombre que el día que comiere de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Pero cuando se sigue leyendo realmente todo el texto de la palabra, Génesis 2, 16, 17, para que usted lo lea en casa y también lea, continuemos con lo que dice Génesis 2, 17. Entonces, Adán no se murió el día que comió del árbol prohibido. Al seguir leyendo, uno encuentra en la escritura que después de esto vivió 900 y tantos años. Entonces, la muerte física no fue el único castigo. Lo que ocurrió ese día con Adán es que obviamente él quedó expuesto, fue vulnerable a la enfermedad, al capricho, al dolor, al sufrimiento. Perdió la comunión con Dios. Entonces, pero el hombre muere espiritualmente significa que quedó separado de Dios, pero él siguió viviendo físicamente. Entonces, la muerte física le llegó a Adán 900 y tantos años después, por el mismo información interna que nos da Génesis. Luego significa entonces que lo que ocurrió fue una separación. Ya cuando Dios volvió y el hombre escuchó, él se esconde. Ya no hay comunión. Eso es lo que se pierde en una condición de pecado. El hombre sin Dios está muerto, dice la Escritura. Cuando venimos a Cristo, entonces la vida de Dios viene, tenemos nueva vida. 2 Corintios 2, 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas son hechas nuevas. En Deuteronomio capítulo 30, el versículo 15, el versículo 19 y el versículo 20, Dios dice a través de Moisés que él pone delante de ellos la vida y la muerte, que pone delante de ellos el bien y el mal. Bueno, dice exactamente que pone la vida y el bien, la vida y el mal, y pone la muerte y el bien. Es decir, ellos tenían que escoger y el hombre a partir de eso tiene que tomar la decisión. De allí que yo no puedo tomar la decisión por mi hijo, ni por mi hija, ni por ninguna persona para salvación. Yo tomo la decisión de reconocer mi condición de pecador y volverme a Dios para ser regenerado y ser hecho una nueva criatura. Este es un asunto personal del individuo de aceptar o rechazar lo que Dios le da. Entonces, hasta aquí tenemos estos dos aspectos, que la muerte física es la separación de lo inmaterial en el hombre, su espíritu y su alma, de esta parte física. Decíamos volver a los orígenes. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bien, la muerte espiritual entonces es la separación perpetua del hombre con Dios. Es decir, si una persona muere en una condición de muerte espiritual sin que se haya hecho la reconciliación con Dios, esta persona muere en un estado de pecado. Doloroso esto. Y por eso tenemos que esforzarnos en evangelizar y en dar el testimonio de Jesucristo para que las personas realmente conozcan y sean salvos, porque no hay otra manera de encontrar. Entonces, la muerte espiritual se supera mediante la redención en Jesucristo por su gracia. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y para que tomen nota, Efesios 2, 6 y 1 Timoteo 2, 5 y 6. Efesios, repito estas citas, es importante que usted las lea después que terminemos o mañana en la semana para que haga un repaso. Es decir, le decía que la muerte espiritual se supera mediante la redención en Cristo Jesús y esto es por su gracia, no son nuestras obras. Efesios 2, 6, 1 Timoteo 2, 5, 6. Nadie, excepto Jesucristo, que hizo su obra, puede hacer nada. Lo que nosotros podemos hacer es dar la palabra y dar la información que contiene la Escritura. Entonces, muerte espiritual, separación de lo inmaterial y material del hombre. Muerte, esa es muerte física, perdón, y muerte espiritual es la separación del ser humano de Dios por causa del pecado. Ya leemos esos textos. Entonces, la redención está en Cristo. Ahora, la vida eterna no se obtiene por buenas obras. Eso no
no somos salvos, no hay nada que podamos hacer excepto de arrepentirnos, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y rendir nuestras vidas a Él y continuar nuestra vida de consagración. Pues la vida eterna no se obtiene por buenas obras, ni por cosas que podamos hacer, ni obras de caridad. Pero las buenas obras dan testimonio de la vida eterna. Efesios capítulo 2, 8 y 10. Le repito esta frase o esta idea. La vida eterna no se obtiene por buenas obras, ni por obras de caridad, ni por obra social. No, solamente realmente se obtiene por la gracia de Dios en Jesucristo. Pero las buenas obras dan testimonio de la vida eterna. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10, dice que por gracia somos salvos y que Dios hizo buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, verso 17, dice, así alumbre vuestras buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, entonces tenemos que esta es muerte física, separación de lo inmaterial y lo material del hombre. Muerte espiritual, la separación del hombre de Dios. Y la muerte segunda, entonces, si yo espero que queden claros estos tres conceptos. Muerte física, muerte espiritual y la muerte segunda. Entonces, la muerte segunda es la separación perpetua de Dios, del ser humano de Dios. No hay posibilidad de redención después de que uno ha muerto, realmente. Y si alguien muere sin Cristo, dolorosamente, pues no es una invención nuestra, es lo que declaran las Escrituras. Entonces, la muerte física es la separación del alma y del espíritu de este cuerpo tabernáculo, su muerte física. La muerte espiritual es la condición que el hombre tiene teniendo vida biológica, pero no tiene vida espiritual porque no tiene comunión con Dios. Y la muerte segunda, entonces, después que ocurre la muerte física del hombre, de su estado biológico, entonces es la separación perpetua, eso se llama muerte segunda. Y dice que es en esa muerte donde el que ha nacido de nuevo no sufrirá daño. Vuelvo otra vez al versículo 11 del capítulo 10. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y vencer es aceptar a Cristo, es caminar con Él. Apocalipsis capítulo 20, hablando de la segunda muerte, el versículo 6 al versículo 15, esta es una escritura muy importante como toda la palabra. Vuelvo a decirle, la muerte segunda es la separación perpetua o eterna, ¿sí? Después de la muerte física de Dios, no hay posibilidad de redención allí. En este texto de Apocalipsis capítulo 20, el versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. El versículo 9 de este texto de Apocalipsis capítulo 20, si usted está allí, por favor, pero quiero volver al versículo 6, que también se relaciona con Apocalipsis 26. Esa sería el inicio de la lectura. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Observe, el texto la expresión que estamos viendo es la segunda muerte. La segunda muerte, versículo 6 de Apocalipsis 20, no tiene potestad sobre estos. Si la segunda muerte no tiene potestad sobre los que han resucitado, los que estamos en Cristo, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán sobre la tierra. Vuelvo al versículo 9 del capítulo 20. Y subieron sobre la arena del mar, sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, que está hablando de los perdidos, y descendió fuego del cielo y los consumió, los que se rebelan contra Dios al final. Esto es bien importante con relación al milenio. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. 19:20 de Apocalipsis nos habla de qué ocurrió con el falso profeta y con el dragón, con la bestia, perdón. Dice, y serán atormentados, versículo 10, día y noche por los siglos, perpetuamente estará allí. En el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, el trono del juicio final, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos, grandes y pequeños. Esta es una condición social, no físicamente hablando, o de edades, no son grupos etarios aquí. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, que es la mente de cada persona, el registro mental que tenemos, que tiene cada persona. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El versículo 13 dice, el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Implica esto que realmente no habrá quien escape al juicio de Dios. Alguien pudo haberse caído al mar, alguien pudo haber muerto en un accidente, alguien no sé dónde está, pero el día final aparecerá. Esa persona tendrá que surgir de los escombros, del polvo, de los lugares espirituales donde haya sido puesto para presentarse en juicio. El versículo 14 dice, y la muerte, es una figura muy importante, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero note la sentencia del versículo 15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es muerte segunda. Véalo con más calma en casa, Apocalipsis 26 al 15, y esto nos dará. Bien, entonces hasta aquí la idea de tres clases de muerte, por decirlo de alguna manera. Espero que estemos bien hasta allí. ¿Me escuchan? Sí, señor, está muy bien. Sí, claro. Bueno, bien, entonces vamos a pasar al tercer mensaje de la iglesia en Pérgamo. Este es algo bien importante. Este mensaje de la iglesia a Pérgamo, hemos visto mensaje a la iglesia de Éfeso, mensaje a la iglesia de Mirna, y en la tercera iglesia es Pérgamo. Vamos a leer los versículos 12 de este capítulo hasta el verso 17. Capítulo 2 de Apocalipsis dice así: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Esta es la identidad del Señor. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen. Note usted realmente estas dos expresiones. Tienes a los que retienen, es decir, tener y retener. Esto lo trataremos de ver en algún momento. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Y el versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta es una serie del uso de la simbología y todas las figuras literarias de que está compuesto este libro muy importante. Entonces, en esta escritura, por decir algo, tenemos la estructura de la carta, es la orden de escribir, que tenemos el versículo 12, la presentación del Señor en el versículo 12, que dice este texto, que es el que tiene la espada aguda, los reconocimientos que menciona el versículo 13, la amonestación que hace el Señor, en estos casos están los versículos 14 y 15, un llamado al arrepentimiento, versículo 16, exhortación y promesas. Este es el orden o la estructura literaria del texto: orden de escribir, presentación del Señor, reconocimientos, amonestación, llamado al arrepentimiento, exhortación. Bien, la orden de escribir, escribe al ángel, versículo 12. Esta es la estructura de la carta, es muy similar a las dos anteriores que hemos visto. Es como una especie de plantilla, decíamos al comienzo. Es la orden de escribir a el ángel de la iglesia que está en Pérgamo, no a la iglesia de Pérgamo. La iglesia es del Señor, pero está en este caso en Pérgamo. Decíamos que la iglesia no es la iglesia de Caldas, sino que es la iglesia del Señor que está en Caldas. Muy importante ver esto. Un poquito sobre la historia. Pérgamo era una ciudad ubicada a unos 100 kilómetros al norte de Esmirna, es decir, la ciudad de Pérgamo
estaba al norte de Esmirna, la ciudad que acabamos de terminar, la iglesia que acabamos de ver, a unos 100 kilómetros aproximadamente. En el año 1868, un grupo de arqueólogos hicieron algunas excavaciones importantes en el lugar que consideraban un santuario de los habitantes de Pérgamo, no sé su gentilicio, y encontraron algo importante, un altar dedicado a Zeus. Zeus en la mitología griega era el padre de los dioses y de los hombres, es decir, el mandamás. Esto es importante. El altar era un mega altar, era muy grande. Dicen que lo que encontraron de las ruinas medía 35, año 1868, tenía 35 metros de ancho por 39 metros y que tenía una forma de herradura. Entonces, midiendo desde los extremos de una punta de la herradura hasta el centro, tenía 39 metros. Y midiendo el ancho de la parte cóncava de la herradura, entonces tenía 35 metros. Era grande. Esto era un altar, el solo altar, no era exactamente el templo. Había ruinas que encontraron también, porque era una ciudad que ha sido muy explorada por la arqueología, y allí encontraron las ruinas de un templo dedicado a la diosa Atenea. La diosa Atenea era la hija, entre la mitología griega, de Zeus. Zeus, que era el padre de los hombres y de los dioses. Entonces, Atenea era la hija de Zeus. Y este templo era inmenso. Y también encontraron en aquel lugar un templo dedicado al dios Esculapio. Esculapio es las dos serpientes, que es cruzada, que es el dios de la medicina. Entonces, también fueron encontrando que por la historia se muestra que en Pérgamo había un importante centro médico. Y este centro médico era más un uso con medicinas, con plantas, pero que la particularidad era el hecho de tener habitaciones y tener, es decir, una planta física donde podían albergar a muchas personas que venían, obviamente con molestias, con cansancio, con enfermedades, y eran tratados con reposo, con alimentos y con estas plantas, y se recuperaron. Así que era muy famoso Pérgamo en el tiempo en que era una ciudad fuerte, en el tiempo en que está siendo esta escrita, en el siglo I y siglo II después de Cristo. Bien importante. Pérgamo fue también, porque note que es que dice que ahí estaba el trono de Satanás. Entonces, esta parte histórica nos ayudará a entender por qué el versículo 3 dice: en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ¿dónde mora Satanás? Entonces, Satanás no era un habitante más de Pérgamo, sino que tenía allí, a través de todo este marco idólatra, obviamente mucha presencia y muchas influencias. Cuando nosotros hoy podemos ir, por ejemplo, sobre muchos lugares que en nuestras ciudades y muy particularmente en Antioquia, si usted se hace esta pregunta, es un ejercicio que hice yo hace algunos años en Medellín. El municipio de Medellín tiene más de 200 templos católicos y en todos ellos existen imágenes y altares a diferentes dioses, porque la religión católica es politeísta. Pero ese es un marco, esa es una forma, se mira, pero es la cultura religiosa. Además de eso, existen otros tipos de santuarios que no nos daría el tiempo para mencionarlo en la ciudad donde nosotros vivimos, ¿entiendes? Entonces, hay lugares que son muy dominados por poderes espirituales, pero bueno, entonces en Pérgamo tenía una condición bien importante, y este texto está diciendo que Satanás moraba allí, y está mencionando también este texto que allí estaba el trono de Satanás. Es muy importante verlo realmente, además del tipo de doctrina que obviamente está muy relacionado con la idolatría. Prestémosle atención a esto. Bueno, en el año 29 antes de Cristo, Pérgamo fue la primera ciudad en Asia en apoyar el culto y la adoración al emperador romano. Esto es importante. En esta fecha que le mencionaba, año 29 antes de Cristo, se edificó un gran altar, y en comillas esta expresión, al divino Augusto César,
o mejor, al divino Augusto y a la diosa Roma, porque consideraban dentro del marco mitológico que Roma era una diosa y Augusto era el dios, siempre la pareja que mencionaba en la mitología griega. Entonces, este lugar fue reconocido como tal para esa fecha, de tal manera que Pérgamo llegó a ser la sede principal en Asia del culto al emperador. Esto es, mira el versículo 13, por favor. Yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros por donde mora Satanás. Importante esta información, que la historia está allí, el texto recoge, donde está el trono de Satanás. Primera de Corintios capítulo 10, perdón, para que tengamos un poquito la idea de cómo se ve todo este marco de la práctica de la idolatría. Lo que hacemos nosotros a veces es censurar a una persona porque tiene unos escapularios, porque tiene el Sagrado Corazón de Jesús, porque tiene una imagen X o Y. Yo diría que antes de hacer una burla y de hacer un juicio sobre ellos, debemos tener lástima y tener misericordia y entender que debemos llegar a estas personas con el mensaje, pero no a través de un juicio personal ni de nuestro discurso, sino llevarles la palabra para que logren entender que es necesario que hay una influencia poderosa de los demonios a través de este tipo de altares. Por esto le invito a ir conmigo a 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 19 y 21, solo para observar estos cuantos versículos. El 19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Uno diría, no, un ídolo es una imagen. Y lo que se sacrifica pues también perece. El versículo 20 dice, antes digo que lo que los gentiles, aquí la palabra gentil son los goim, los que no conocen a Dios, dice lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Desde esta escritura, toda persona que se acerca a un Dios de este tipo, Dios con D minúscula, y que le rinde culto, que le pone una veladora, por ejemplo, se está relacionando con los demonios. Esto es muy claro desde 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Yo, por ejemplo, cuando paso por los atrios de iglesias católicas, no compro allí una empanada, no compro allí nada, porque todos estos alimentos allí previamente han sido sacrificados a un determinado ídolo. Y esto es importante tener conciencia y saber que hay que tener un gran cuidado sobre cómo nosotros nos podemos fácilmente contaminar. Hace algunos, quizás 8 años, me ofrecieron un vehículo muy bueno y yo hacía días quería conseguir un vehículo era un Suzuki extra largo. Todavía sigo pensando si alguien tiene uno y me lo quiere regalar, se lo recibo. Pero yo estaba con mucha idea y encontré que alguien me dijo, mira, venden. Cuando yo vi el vehículo y vi a la persona, el que lo estaba vendiendo se identificó como un sacerdote de la Iglesia Católica. No tengo nada contra él, permiso, ni contra... yo no soy juez. Bueno, entonces yo vi, y cuando vi el vehículo, y una de las primeras cosas que observé yo eran imágenes de la Virgen del Carmen, de muchos ídolos que tenía puestos sobre el tablero. En el freno había unos escapularios y todo el carro estaba allí. ¿Qué tenía yo que entender? A pesar de que era económico y era un buen negocio, el carro estaba muy bueno, yo le dije, vi el carro y le dije, señor, muchas gracias, no compro el vehículo. Entonces, pero económicamente era importante para mí. Pero yo tenía que ser consciente que fue un vehículo que fue consagrado a unas imágenes, que fue consagrado y que allí la imagen no es nada, pero la acción que los demonios ejercen sobre eso sí es muy importante. Bien, otro día pudiéramos hablar mucho sobre eso. En el versículo 16
perdón, en el versículo 12 dice, la presentación del Señor dice, el que tiene la espada aguda. ¿Quién es el que dice esto? Y cuando alguien dice, nos dijeron tal cosa, entonces la otra persona dice, ¿quién dijo? Hombre, dijo el señor gordo de la esquina, dijo el calvito que está a la media cuadra, dijo el señor de la barba blanca que está hablando, dijo el señor que tiene la muleta. Siempre identificamos a alguien, o dijo el señor del granero tal, o el alcalde, o en fin. Aquí la identificación en el versículo dice, el que está diciendo esto es el que tiene, versículo 12, la espada aguda de 2 filos. ¿Quién realmente es él? En el versículo 16 del capítulo 1, Apocalipsis 1 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces, note la relación, y esta es la persona del Señor Jesús. En la forma como está gramaticalmente construido este texto, es importante. Unas versiones antiguas lo traducen así, la espada, la de 2 filos, la aguda. Aquí lo tenemos hoy por el lenguaje moderno, ¿cierto? La expresión, la espada aguda de 2 filos. Note esto, característica de esa espada, era aguda y era de 2 filos, y en el versículo 10 dice que esta espada salía de su boca, desde la autoridad con que él realmente está hablando. En el texto griego dicen los estudiosos que la palabra es también la de 2 bocas, la que actúa en todas las direcciones. Es la espada de la batalla que siempre traía el juez. Es decir, el juez venía e impartía justicia. No tiene la razón tampoco. Lo que está diciendo es que un día realmente el juicio de la palabra del Señor pues alcanzará a mucha gente. El versículo 13 dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La expresión yo conozco tus obras, no hay nada que Dios no conozca. Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas reales y posibles. Él es omnisapiente, es decir, Él lo sabe todo. No hay nada que Dios no conozca. Así que es importante, por eso es importante confesar nuestros pecados a Él, porque Él lo sabe todo. El Señor conoce el lugar y la condición de la iglesia en Pérgamo, y conoce la condición de cada uno de nosotros como miembros, y conoce obviamente la condición de la iglesia en todo lugar. La expresión del versículo 13, donde mora Satanás, ¿qué significa morar? Este es un aspecto importante, ¿cierto? Si Satanás, ¿dónde realmente él vive? Pues aquí el texto está diciendo dónde mora Satanás. La palabra morar aquí significa residir o habitar en un lugar determinado. Esto es importante. Habitar es vivir habitualmente. Es decir, yo habito aquí, aquí es donde duermo, aquí es donde yo me alimento, aquí es donde está mi familia. En fin, esto es el concepto de morar. Donde habita una persona, un animal, es una zona, es un lugar determinado. Yo habito en el barrio tal, yo habito en el barrio tal, yo habito en el municipio tal. Y obviamente hay una nomenclatura específica de esa casa. La palabra morar también viene del latín morari. Morari significa detenerse, entretenerse, quedarse, permanecer. Esta es la connotación que se le da a la palabra morari, que es morar. Pero la idea que tiene la palabra katatoikes, que es el uso de esta palabra donde habita o donde Satanás mora, que traemos al español como la morada, tiene un uso importante. En el escrito que hace Juan de este libro de Apocalipsis, aquí se refiere a vivir en un lugar. Ese es el uso que le está. Entonces, Satanás hacía presencia a través del altar al Zeus, del templo de Atenea, del templo a Esculapio y de muchos otros templos que usted puede averiguar un poquito sobre esa historia. Hay bastante material sobre esta parte del lugar. Entonces, Juan hace referencia a vivir en un lugar. Los estudiosos afirman
que tiene un sentido espiritual más que un sentido físico. Pero como partimos de un sentido que conocemos para ir a otro que vamos a conocer, y también partimos de una realidad, morar nosotros físicamente en un lugar y lo que connota, recuerde que es entretenerse, es quedarse. Muchas personas se entretienen, por ejemplo, en un determinado vicio, se detienen, el caso de los ludópatas o los que tienen la adicción al juego. Allí el tiempo pasa y no es más importante la familia, es decir, muy importante lo que ellos quieren hacer. El que se entretiene en el alcohol, en fin, hay muchas cosas en las que uno puede quedarse. El doctor Carballosa, sobre este texto, dice que el verbo morar se usa en Apocalipsis en un sentido moral, más que en un sentido físico. Y el uso de la palabra moral, como el doctor Carballosa lo menciona, Carballosa, dice que describe a quienes tienen su mente y su corazón arraigados en las cosas de esta tierra. Entonces, por eso la gente se mata. Por eso la gente da su vida por muchas cosas que quieren aquí en esta tierra. Y no les importa que Dios haya dicho, ellos tienen aquí en esta tierra. Entonces, cuando es esa persona que tiene su mente, tiene su corazón, sus mayores prioridades están arraigadas en las cosas de esta tierra y no muestra un interés para obedecer a Dios. Si por favor quiere tomar conmigo nota de algunos textos para que usted lo observe. Apocalipsis 2:13, que es el que acabamos de leer, y del capítulo 3, el versículo 10, observe lo que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Es decir, aquí la expresión morar en la tierra es eso, los que están identificados con las cosas que se hacen en esta tierra. Ah, no es que ese señor hay que matarlo, a aquel hay que hacerle, a aquel hay que atacarlo, en fin, y mucha gente vive solamente con su mente puesta aquí. En el capítulo 6 de este mismo libro de Apocalipsis, el versículo 10, si desean, observe conmigo, dice: y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? La palabra que estamos viendo es donde mora Satanás. Aquí la idea es de los que moran en la tierra. En el capítulo 8, el versículo 13, observe lo que dice: y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Entonces, aquí la idea de los que moran en la tierra. En el capítulo 12, en el capítulo 11, versículo 10, estoy subrayando la expresión los que moran en la tierra. 11:10 de Apocalipsis dice: y los moradores de la tierra se regocijarán. Sobre esto aquí, sobre los dos testigos. Sobre ellos sí se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque porque los dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. En el capítulo 12, el versículo 12 de Apocalipsis dice, estamos usando la palabra los que moran en la tierra, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Note que aquí es el inverso, los moradores del cielo. Versículo 12, hay de los moradores de la tierra, el contraste entre los moradores o habitantes del cielo y los que moran en la tierra y del mar, en fin, observa. Y del 14:6, ya para no seguir citando más textos que pudiéramos mirar, de Apocalipsis, el versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo, entiéndese aquí cielo medio, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, todo este contenido escritural nos está diciendo acerca de cómo una persona tiene el corazón en esta tierra. Mucha gente está aquí haciendo su vida como si únicamente, realmente, este fuese el lugar de nuestra eternidad. ¿Será una tierra restaurada? ¿Será un cielo nuevo y una tierra nueva? Pero esta que tenemos actualmente, dice la Biblia, que pasará como pasa una vestidura. Entonces, los creyentes somos llamados peregrinos en esta tierra. Y nos vamos a quedar hasta aquí porque ya son las 8 de la noche. Yo supongo que usted irá a la cena o a prepararse para dormir esta noche. Entonces, si hay alguna pregunta sobre lo que he dicho esta noche que yo pueda responder, con mucho gusto trataré de hacerlo.
Entonces recuerden, nos quedamos en esta partecita. Los que moran, donde mora Satanás, entonces moradores de la tierra, implicaba tener el corazón en las cosas de esta tierra. El llamado del Señor es a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hay alguna pregunta hasta aquí, o alguna aporte, o alguna apreciación. Sí, pastor, no, está muy bien explicado, muy claro. Muchas gracias. Amén. Bueno. Bien, Pastor Juan Esteban. Bueno, muchas gracias, Pastor Juan. Un abrazo, qué bendición Amén. este tiempo.